porque contigo yo estaré. No temas anunciarte, porque tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Buenas, mis hermanitos, bendiciones en Cristo y María. Hoy estamos en un nuevo compartir, nuestra cuarta clase del cuarto nivel de doctrina. Mi nombre es Carolina Narváez, estoy aquí por la bendición de Dios y hoy vamos a compartir una nueva clase en donde vamos a revisar las cartas paulinas y las cartas católicas. Pero como ustedes saben, necesitamos hacer ese llamado y esa invocación a nuestro Espíritu Santo, a ese Espíritu Divino que es el que nos acompaña en este compartir de semana a semana, a mí, a ustedes, para que nuestras mentes, nuestro corazón estén dispuestos a recibir este nuevo aprendizaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que todo lo que vamos a compartir, mis hermanos, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les había dicho, vamos a hacer un recorrido por esas cartas paulinas y cartas católicas en este aprendizaje del día de hoy. Pues como ustedes recordarán, estamos hablando y estamos adentrándonos en ese mundo de San Pablo, ¿verdad? En sus visitas que hacía, pues, y en ese caminar en donde visitaba comunidades, volvía a darles la vuelta para ver cómo iba todo. Y habíamos visto la semana anterior los viajes paulinos. Cuando ya Pablo estaba de retorno una vez más a Antioquía, pues fue tomado también preso en Roma, y muchas de estas cartas fueron escritas allá mientras él estaba, llamémoslo, en la clandestinidad, ¿verdad? En un momento en el que uno diría, estoy perdido, y al contrario, era cuando él tuvo esa luz del Espíritu Santo para seguir llegando por medio de estas cartas a esas comunidades que él ya había creado y pues las animaba. Vamos a ver entonces las cartas paulinas. Dice que pues estas cartas paulinas son, como lo dice su palabra, son cartas, son epístolas, ¿verdad? De tanto valor doctrinal y tanta profundidad como los evangelios. Cuando los estamos mirando aquí, pues no aparecen en un orden cronológico, sino que aparecen primero las que están dirigidas a las comunidades, luego a personas concretas, y por último también hay una carta, que es la número 14, que está dirigida a los hebreos, que si bien es cierto está inspirada es de origen paulino, pues es sin duda alguna escrita por algún discípulo de Pablo o de San Pablo, que quizá puede ser Bernabé, Apolo u otro, pero no fue él pues el que las escribió. Entre esas 14 encontramos, decíamos primero que estaban aquellas dirigidas a comunidades, a la comunidad de los romanos, donde él se encontraba preso, a los corintios, la segunda carta a los corintios, luego a Gálatas, a Efesios, a Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2,
Están las que decíamos a personas en concreto, que es a Timoteo. Recuerden que él era uno de sus discípulos. Timoteo 1 y 2, a Tito, a Filemón, y pues por último la que decíamos que es a los hebreos. Esas cartas paulinas que San Pablo nos dejó con gran riqueza espiritual son cartas con un inmenso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes podrán recordar que en los compartidos anteriores, en las clases anteriores, habíamos dicho pues que Pablo no llegó a convivir con Jesús, fue un perseguidor de los cristianos, pero sin embargo, él cuando escribía y el Señor lo ungió en esa conversión que tuvo, logró llenarse tanto del Señor y el Espíritu del Señor estaba siempre en él obrando, pues que hablaba como si hubiera sido parte de ese grupo de apóstoles, de discípulos del Señor que estuvieron a su lado. No hemos de olvidar pues que él fue elegido por nuestro Señor como el apóstol de los gentiles. Recordemos que los gentiles somos nosotros, paganos, pecadores, los no judíos, separados, dice, de la sociedad Israel, que no teníamos esperanza de ganarnos esa vida eterna, pues y que Pablo lo hizo, nos la dio a conocer sabiendo que el Señor espera por nosotros en cada momento. Las cartas magistrales de Pablo, el doctor por siempre, doctor de la iglesia por todo este cúmulo de sabiduría que nos dejó, dice, ¿por qué escribía Pablo? Y miren ustedes, como les decía, cuando él estaba preso, pues él recibía noticias de que en sus comunidades estaban pasando muchas cosas. Por lo tanto, por eso él se dirigía a esas comunidades que le había dejado creadas cuando hizo sus viajes. Y pues las dirigía porque dice que necesitaba animar a los que estaban vacilando en la fe, necesitaba corregir errores o arreglar conductas. Es decir, que estas cosas no pasan aisladas, hermanitos, pasaron antes y aún ahora siguen pasando, pero siempre nosotros vamos a recibir esa llamada divina, esa luz que nos va a devolver al camino, para exponer, dice, el misterio de Cristo o preparar su visita a cristiandades que él quería conocer. Porque se dice que después de esos viajes igual él alcanzó a visitar algunas comunidades. Y por ejemplo, como la gran Roma, ciudad que lo tenía preso. Las cartas o epístolas de San Pablo enseñan y estimulan mucho. Nos hacen tanto bien, mis hermanos. Pablo puede hablar desde el conocimiento, inclusive cuando él no lo conocía al Señor, y cuando recibió ese llamado divino en que él sentía esa gracia del Señor en su vida. Utilizaba los famosos papiros, como vemos aquí en la foto, como vemos aquí en la imagen. Miren, esto es la imagen de un papiro de Egipto. Lo hacía y escribía en griego, como se ven esos símbolos en la foto. Y miren ustedes cómo es el Espíritu de Dios, que se podían escribir, dice, por minutos 3 sílabas. Cualquiera de nosotros a estas alturas estuviéramos angustiados de hacer una actividad como tal. Empleaba, dice, unas 78 palabras por hora. Vamos a hablar de un caso concreto aquí, y de acuerdo a los cálculos que hacen los estudiosos de la palabra, imagínense, dice, por ejemplo, que la primera carta a los tesalonicenses tiene 1472 palabras, que le tuvieron que costar a él 10 folios completos de papiro y 20 horas de escritura. Hermanitos, él, aún estando preso, aún estando, uno podría sentirse derrotado, pues él inspiraba, llamaba, evangelizaba. 20 horas es un día completo. Imagínense un día completo para escribir una carta que uno diría, ay, qué pereza hasta escribir una hoja. Pues él, porque lo hacía para el Señor y para sus comunidades a quien necesitaba alentar y hacer volver al camino del Señor, pues empleaba esas horas porque eran la mejor inversión de su vida.
Las enseñanzas de las epístolas constituyen una mina inagotable de oro a la cual hemos de acudir en todas las circunstancias de la vida. Les decía hace un momento que nosotros también en algún rato fallamos, queremos caer. Y aquí dice que podemos acudir a ellas. Todo esto se encuentra, recuerden, después de los Hechos de los Apóstoles, son los libros que se encuentran, que hacen parte del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas palabras? No las voy a leer detalle a detalle, se las voy a compartir en el PDF, mis hermanos, en donde ustedes van a ver un resumen de por qué era o a quién iba dirigida cada carta, en qué año se hizo, a quiénes iba destinada, como cuando dijimos la de los romanos a los cristianos de Roma, a Corintios, y tenían todas un fin específico. Y aquí van a ver inclusive desde donde él las comenzó a escribir en algunos casos. Asimismo, el tema central que atañe, entonces todas estas, recuerdan que son 13 más la última carta que no es de su autoría, pero que también hacen parte de este grupo de las cartas de Pablo. Dentro de todo dijimos que íbamos también a aprender por las cartas católicas. ¿Por qué se les llama cartas católicas? Y no hacen parte de las epístolas paulinas, porque se las llama católicas porque son universales y eran cartas mucho más generales. La mayoría de ellas, se dirigen a la cristiandad de origen judío, y hay unas dos últimas de San Juan el Apóstol que tienen un encabezado más limitado. ¿A qué se refiere esto con un encabezado limitado? Que no estaban a alguien específico, que iban dirigidas a comunidades en general, ¿ok? Sabemos cuáles fueron sus autores, pues, y aquí los detallamos, que son 7, y entre estas está la primera, que es la de Santiago, Santiago el menor, no Santiago el apóstol mayor, quien compartió con el Señor. Luego está la epístola primera de San Pedro, y hay una segunda, Pedro, nuestro primer papa, aquí sí. La epístola de San Juan, el evangelista, el que escribió el cuarto evangelio. Está la primera, la segunda y la tercera carta. Y por último, la epístola de San Judas Tadeo. No San Judas, aquel que traicionó al Señor. Cuidado, que a veces confundimos. Estas cartas pues también tienen un autor, como ya lo vimos, hay destinatarios, un contenido doctrinal, a quién se dirigía o cuánto contenido tenía cada carta y en qué año se escribieron. Cada una, cuando sabían que esas comunidades, cuando nosotros, esos cristianos a los que se estaba convirtiendo en esas épocas muy turbulentas, ¿verdad? En las que se exhortaba, se pedía no caer en el pecado, se hablaba de aquellas comunidades que necesitaban concentrarse en ese llamado que hacía el Espíritu, en seguir en la luz, en el llamado a no creer en esos que se presentaban como falsos dioses, aquellas cosas que nos dañaban, aquellas cosas que nos hacían tambalear en nuestra fe, lo que sí debemos ser, piedras angular de la iglesia del Señor, nos preparaba en esa doctrina para continuar en este camino de la iglesia. Asimismo, en el PDF les voy a compartir para que ustedes puedan leer cada una de ellas el resumen de qué va, ¿ok? Y pues vamos a hacer la tarea, vamos a escoger 3 temas que vamos a trabajar para esta semana. La primera es escoja una carta paulina
recuerdan las primeras que vimos, las primeras 13, y explique con sus palabras qué mensaje le dejó a usted. Las cartas paulinas, recuerden que estaban dirigidas a las comunidades, la de los romanos, la de los corintios, escoja cualquiera de ellas, la de Timoteo, la de Tito, la de Filemón, escojamos cualquiera. Léalas, hay unas que no son muy largas, escójalas, están después de los evangelios, y con sus palabras, mis hermanitos, díganos qué mensaje les dejó a ustedes. Recuerden que eran épocas en las que nuestra fe era puesta a prueba. Y pues, escoja una sola y explíquela. No sea muy extenso. Haga la parte suya, identifíquese con una de ellas y haga un breve resumen. Lo importante es qué mensaje o qué lección le deja a usted que la va a poder usted emplear en su vida. La segunda, ¿por qué escribía Pablo? Está puesto aquí en el texto, yo en el PDF se los voy a incluir. Y acuérdense que decíamos que era para algunos que nos estábamos desviando en la fe, que estábamos cayendo en errores que ya deberíamos haber olvidado como cristianos, aquellos que estaban inseguros en la fe y estaban tambaleando. Y por último, nombre a los autores de las cartas católicas, que lo vimos hace un momento, recordemos, ¿sí? San Juan, Pedro, ¿sí? Lucas. Hermanitos, les pido que lean el resumen. Ojalá podamos escoger esta semana esa carta paulina con la que nos vamos a identificar y vamos a entender cómo Pablo y todos esos cristianos de los tiempos en que el Señor les dejó el Espíritu y los infundió, pasaban por muchas tribulaciones y éramos exhortados a la conversión. Ahora también lo somos. Esta pandemia no es la diferencia. Y hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender, hay muchas cosas que todavía tenemos que corregir, muchas faltas que todavía estamos cometiendo. El Señor nos llama. Pablo es una muestra de que podemos ser cristianos diferentes. Permitamos al Espíritu obrar en nosotros y ojalá también podamos ser autores de esas cartas que van a hacer la diferencia en nuestras vidas. Agradezcamos al Señor por este compartir que hemos tenido y dámosle al Señor que nos cubra, que nos siga protegiendo en esta semana. Nos vemos la próxima semana en otro compartir. Madre bella, cúbrenos con tu manto, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Vos, como buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mis hermanitos. Con Cristo, todo. Sin Cristo, nada. Palmas para Cristo y María. Bendiciones. Tengo que gritar.